Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en una nueva edición del podcast para hablar de las noticias más sobresalientes de la última semana. Ha sido una semana movida, aunque ya estos días de vacaciones yo creo que va a bajar un poquito la intensidad. Y vamos a arrancar con varios temas que a mí me parecen pues, lo más importante que vimos en estos últimos días, entre los cuales está la segunda parte de la contrarreforma energética de López Obrador, que curiosamente no ha recibido la cantidad de reacciones que yo hubiera esperado por parte sobre todo del sector empresarial. Yo creo que apenas están como analizando y aterrizando bien las implicaciones que va a haber para lanzar la contraofensiva, pero ahorita les voy a explicar más o menos los detalles y de qué va la cosa, que a mí me parece un tema crucial en los próximos meses. Vamos a platicar también, obviamente, de la polémica actual sobre esta investigación que realizó el periodista Álvaro Delgado, ahora en Sin embargo, salió hace unos 15 días de proceso, y yo creo que parte de su salida, digo, todavía no sé si ya habló sobre ese tema, pero da la impresión de que parte de su salida tiene que ver precisamente con esta investigación que hizo sobre la manera en que un hijo y un yerno del expresidente del PRI, Roberto Madrazo, están vinculados al financiamiento de Latinos, con Carlos Loret de Mola y Broso como sus dos estrellas principales, y pues ya sabemos más o menos de qué se va la cosa. Y yo más que hablar del tema de Latinos como tal, voy a explicar algunas cosas de por qué funcionan como funcionan los medios de comunicación en México, que creo que es muy relevante que la gente entienda y dimensione porque se ocultan muchas cosas en los medios de comunicación y se trata de construir un velo, y pues para eso hay que entender ciertos conceptos básicos de hegemonía, como la explicó ya desde hace pues prácticamente un siglo Gramsci, el gran politólogo italiano. Y aunque no me voy a meter en temas teóricos en esta ocasión, sí vamos a ahondar un poco en cómo se construyó esta hegemonía neoliberal que se expresa muy bien en los medios de comunicación y cómo existen estos vínculos entre políticos, medios de comunicación y empresarios, que creo que para mucha gente puede ser eh, pues interesante entender a este nivel cómo funcionan las cosas en el país, porque a mí me queda claro que mucha gente hasta el día de hoy no entiende el país en el que vive. Y voy a poner algunos ejemplos que ilustran la situación. También voy a hablar un poco sobre el bloqueo al canal de Suez, que fue un acontecimiento pues, que ha marcado pauta en esta semana y tiene unas implicaciones geopolíticas bastante interesantes que ya les iré platicando. Pero bueno, no se diga más, vamos a ir entrando en materia. ¿Qué pasó el viernes pasado? El viernes pasado por la tarde, López Obrador envió al Congreso la segunda parte de su contrarreforma energética, que está centrada principalmente en reducir las importaciones de hidrocarburos y en disminuir el contrabando de gasolina y de gas. Por aquí está el texto que mandó López Obrador. Yo me tuve que leer el texto prácticamente, sobre todo en su exposición de motivos. Para quien no lo sabe, todas las leyes que se presentan ante la Cámara de Diputados o de Senadores llevan una exposición de motivos, que está por aquí, esta parte de aquí, en el que pues es como un discurso racional de la lógica detrás de la ley, y pues es un texto que nos permite entender la lógica detrás de ciertas leyes. Este básicamente está dividido en 5 puntos. Uno de ellos es el almacenamiento mínimo de petrolíferos, en el cual López Obrador expone que muchas de las empresas que se han dedicado a importar hidrocarburos, gas, gasolina, etcétera, no cuentan con un almacenamiento físico donde depositar esos volúmenes importados. Y yo creo que esta segunda parte de la contrarreforma energética va muy dirigida a lo que ocurrió después del apagón masivo a principios de enero, en enero y febrero, en el norte de México, luego de la nevada que ocurrió en Estados Unidos y demás, y pues va encaminado como a tratar de resolver muchos de los riesgos de seguridad nacional que existen luego de las condiciones en las que se aprobó la famosa reforma energética de Peña Nieto. Entonces digamos que un primer punto de esta contrarreforma energética
energética en materia de hidrocarburos que plantea López Obrador, pues tiene que ver, uno, con esta parte del almacenamiento que les cuento. La segunda parte pues, es más burocrática y administrativa. Se expone una negativa ficta en el procedimiento de trámite de permisos, es poner trabas burocráticas para controlar mejor la importación de hidrocarburos. Básicamente es eso. Ese no, yo no le daría mucha relevancia. El tercer punto habla sobre la revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos. Este apartado habla básicamente de que las gasolinas, y está muy enmarcado en las gasolineras, de que si no... Sí, marca una serie de pautas de suspensión de permisos para vendedores de combustible robado o ilegal. Es decir, que se van a endurecer las restricciones contra los expendedores de gasolina que compren gasolina robada para reducir el huachicoleo. Básicamente va dirigida a eso. Aquí dan algunas cifras de cómo va el tema y demás. El cuarto punto va más o menos en ese asunto de imponer medidas, sobre todo en las aduanas, para disminuir el contrabando de combustibles. Y hay por aquí algunas partes interesantes que yo al menos no sabía o no conocía, de cómo, por ejemplo, algunas empresas importan el diésel y lo reducen con aceite y otro tipo de productos para cumplir con los criterios que les hagan pagar menos impuestos, ese tipo de prácticas. Es casi un reportaje este punto 4 del apartado de cómo funciona buena parte del tráfico de combustible, proveniente principalmente desde Estados Unidos por distintas aduanas terrestres. Curiosamente, prácticamente en medios yo no he visto que nadie mencione estos temas, aunque tienen un contenido bastante rico para entender parte del problema, pero ya más adelante vamos a ahondar un poco en el tema de los medios, ahorita no nos vamos a clavar con eso. Y en esta segunda parte de la contrarreforma, el apartado 5 es el que me parece clave. Habla sobre la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional. Y básicamente lo que plantea este quinto punto, que a mí me parece el más polémico, es la posibilidad de que el gobierno de López Obrador suspenda muchas de las concesiones que fueron otorgadas durante la reforma energética para importar hidrocarburos. ¿Y por qué es tan trascendente este asunto? Pues básicamente porque toca directamente los intereses de Estados Unidos en materia energética. A final de cuentas, ¿a quién se le importa el gas y la gasolina que estamos consumiendo actualmente en México? Pues Estados Unidos. Por aquí hay una nota que me encontré del Economista, llena de anuncios, como siempre, en el que habla de cómo México tuvo un déficit petrolero récord con Estados Unidos en 2019. Este tema de las importaciones de gasolina, pues ahora sí que es la especialidad de la casa, es un tema que yo vengo investigando pues desde 2012, ya hace casi 10 años, imagínense, ya el tiempo que llevamos en estos asuntos, y obviamente pues se ha construido todo un mecanismo de hacer negocios al amparo de la ley y de prácticas que pues han ido en detrimento de los intereses de la nación para beneficiar a un pequeño grupo que está muy interesado en mantener los privilegios del régimen neoliberal y en estricto sentido lo que ocurrió con la reforma energética de Peña. Aquí vemos, por ejemplo, el desequilibrio pues, que ha habido pues en los últimos años, la manera en que se ha ido aumentando las importaciones en todo este sentido, y esto pues ha generado una alta vulnerabilidad de México en materia energética, que ya la padecimos y ya la experimentamos ahora con el reciente apagón, ¿no? A raíz de la falta de gas y la alta dependencia de las importaciones de gas proveniente de Estados Unidos. Este tema, precisamente porque toca directamente los intereses de Estados Unidos, creo que va a generar incluso más ruido, o podría generar más ruido que el mismo tema de la electricidad, que de alguna manera van de la mano, porque a final de cuentas la electricidad funciona con importaciones de hidrocarburos. Entonces digamos que este es un segundo
paso que da López Obrador en la reforma, en su contrarreforma energética, y yo creo que no nos esperábamos que fuera a ir pues tan en estas dimensiones, de una manera tan hacia la ofensiva. Y yo creo que después de la reacción que generó toda la polémica por el sector eléctrico, el rollo que platicábamos la semana pasada sobre Bimbo, Walmart, etcétera, etcétera, pues López Obrador decidió meterle el acelerador a este asunto, aprovechar la coyuntura, aprovechar que los dados están y el tablero está a su favor, con las encuestas electorales a favor de Morena, etcétera, etcétera, y pues decidió meterle a este asunto, ¿no? Obviamente, la suspensión de permisos aludiendo a cuestiones de seguridad nacional, que es el apartado 5 o el núcleo del apartado 5, pues no le va a gustar ni al capital financiero transnacional, no le va a gustar a Wall Street, no le va a gustar a las cúpulas empresariales mexicanas, que pues ellos prefieren hacer negocios privados y llenarse los bolsillos antes que garantizar la soberanía energética del país. Pero de alguna manera pues, la forma en que está el tablero le da cierto margen de acción. Este asunto López Obrador lo previó incluso antes de llegar a la presidencia y fue un punto clave de lo que él impulsó dentro de las negociaciones del TEMEC. Yo por ahí recordaba que si bien puede haber presiones de Estados Unidos, el apartado o el capítulo 8 del TEMEC es muy claro y se llama Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Y básicamente habla de cómo México puede hacer y deshacer sus leyes en materia de hidrocarburos, así que digamos que por este mecanismo legal, en teoría, no debería de haber problemas con Estados Unidos o de que te vayan a decir que entraste en incumplimiento del TEMEC, pero sabemos, yo siempre lo recuerdo, que las leyes están por debajo de la política. La política son los políticos, son los que hacen las leyes y los que se encargan de hacer cumplir las leyes, ¿no? A través de los aparatos judiciales y demás. Entonces siempre la política está por encima de la legalidad. Entonces si bien el TEMEC ampara a México ante una posible molestia de Estados Unidos, es posible que Estados Unidos, ahora con la administración de Joe Biden, pueda exigirle a México con mayor rigor cumplir en otras áreas del tratado como un mecanismo de coerción para no verse afectado por la manera en que se pretende limitar o mitigar buena parte de las importaciones de hidrocarburos que pues han puesto en un predicamento a este país, a pesar de que pues ahí sigue la campañita de los famosos consultores de energía, que son operadores políticos de estas grandes empresas que pues se han hecho multimillonarias con la desgracia nacional, ¿no? Y que pues están bastante enojados conmigo por la manera en que he expuesto con cierto éxito y con cierta claridad algunos conceptos básicos de cómo está funcionando el asunto de la electricidad y de la energía en México, que ahora resulta que son muy afines a las energías renovables, cuando lo que menos le importa al capital financiero transnacional es el medio ambiente, como lo vimos cuando llegó Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, amenazando que iba a acabar con el bosque del Amazonas, el bosque tropical más grande de todo el planeta, y los inversionistas internacionales le aplaudieron ese gesto a Bolsonaro porque pues les iba a engordar los bolsillos, a pesar de que iba a acabar con el mayor pulmón del planeta, ¿no? Entonces ahora resulta que esos mismos intereses son muy ambientalistas cuando les conviene en materia de energía renovable, que como ya lo vimos la semana pasada, pues es básicamente para generar grandes ganancias a través de contratos cuestionables. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría comentar de ese tema. Me ha llamado la atención que no ha aprendido en medios, yo no he visto una posición del Consejo Coordinador Empresarial, no he visto como a las cúpulas empresariales que hacen escándalo por todo, pues ahora sí que hacer escándalo por esto. Por ahí hay algunos pronunciamientos en contra, pero me parecen un poco menores a lo que yo al menos esperaba. Y de Estados Unidos yo creo que no van a tardar en aparecer algunas cosas. De hecho ya en el Financial medios internacionales yo creo que también van a estar dándole duro a este asunto, porque pues a final de cuentas afecta a varias empresas transnacionales. Por ahí estaba yo comentando de
un tema que iba a comentar la semana pasada que se me pasó, de cómo el Financial Times, este medio inglés, que pertenece a un fondo de inversión japonés, por cierto, eh, le pegó la semana pasada a López Obrador. Ah, aquí está. Bueno, este es otro, no es exactamente el que yo había visto, pero aquí se ve claramente cómo pues hay una molestia en estos medios que representan el interés de los inversionistas mundiales, los impulsores del proyecto globalista y del neoliberalismo, que como ya lo he comentado en otras ocasiones, pues no es otra cosa más que un colonialismo de mercado, como yo le llamo, y pues están también ahorita muy molestos por cómo el presidente mexicano se está moviendo o está moviendo puntos clave de las reformas energéticas. Habla el Financial Times que la legislación le da al gobierno el poder de suspender permisos que garanticen a las compañías privadas, granted to private companies, en el sector de hidrocarburos, ¿no? Y pues hay todo un texto. Ya antes le pegaron también criticando su manejo de la pandemia, la crisis económica, la crisis de la violencia. Vamos a ver, yo creo que mencionando a la autora va a salir más fácil. Jude Weber. Mm. Este es el texto que comentaba, que ahorita no se puede ver porque está bloqueado solo para suscriptores, que básicamente se llama Enamorado de las malas ideas. López Obrador este, toma a México de regreso al pasado. Entonces habla como una supuesta regresión que habrá en México con estas iniciativas que está impulsando López Obrador, pero creo que también es muy importante recordar lo que decía un medio como el Financial Times sobre Enrique Peña Nieto, que a mí me dio mucha risa ahora que revisé este asunto, cómo lo catalogaba como el tigre azteca. Nada más y nada menos al desastre peñista. ¿Se acuerdan cuando estaba todo este asunto de salvar, el que va a salvar a México, todo este apoyo que hubo de las reformas estructurales? Pues todo eran loas y odas para Enrique Peña Nieto por parte del Financial Times. Aquí vemos cómo opinaban todo lo contrario. Un gran plan para el futuro de México. Así le daban juego a Enrique Peña Nieto con un editorial que cobijaron ahí en este medio tan importante para el sector financiero, e incluso lo calificaban como el tigre azteca. Aquí está la foto, ¿no? México, el tigre azteca. El país ha emergido desde Brasil una sombra to become the darling of investors. Pues como un país que le podría hacer sombra a Brasil al atraer inversionistas, ¿no? Esa es básicamente como la traducción. Entonces, pues no hay que fiarse mucho de las opiniones de estos medios, hay que entender muy bien para quién trabajan, cuál es su lógica, y a partir de ahí, pues emitir opiniones más concretas, no dejarse apantallar por muchos de los charlatanes que abundan en los medios. Y justo pues podemos ir pasando al segundo tema, que tiene que ver con esta investigación que hizo Álvaro Delgado, el periodista renombrado de Proceso, que ahora está en Sin embargo, ya de tiempo completo, sobre la investigación de quién financia a Latinos. Aquí está un poco del video, vamos a ponerlo. Una red de empresas y políticos. El video ahí para ir ilustrando, de cómo una red de políticos e inversionistas, entre los que figuran el hijo y el yerno de Roberto Madrazo, el ex candidato del PRI, quien tiene una larga trayectoria contra López Obrador, como adversario político de López Obrador, desde aquel fraude por la gubernatura de Tabasco,
en la década de los 80, que provocó un éxodo de López Obrador a la Ciudad de México y que fue ahí cuando López Obrador conoció a Ebrard, etcétera, etcétera, toda una historia política, pues resulta que están implicados en el financiamiento de este medio junto con personajes allegados al todavía gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que hoy yo lo recordaba y mucha gente pues no lo sabe, pero Silvano Aureoles pues llegó a la presidencia, a la gubernatura de Michoacán por un arreglo político en el Pacto por México. Digamos que fue parte de las negociaciones que se dieron durante la reforma energética y dentro de todo este paquete de reformas que puso Peña Nieto sobre la mesa, pues parte del plan era como cederle la gubernatura a el PRD, en este caso vía Silvano Aureoles, posicionando candidatos débiles en el PRI. Un poco lo que está pasando ahora con Morena, que a lo mejor algunos fans de Morena no les va a parecer mi comentario, pero yo lo veo muy claro en cómo le están cediendo la gubernatura de San Luis Potosí a esta alianza Partido Verde PT vía este personaje Gallardo, que va con 45% en las elecciones, mientras que Morena pues, nominó a una candidata proveniente de un gobierno del PRI, era secretaria de Salud durante el gobierno de Carrera, el actual gobernador priista de San Luis Potosí. Entonces pusieron una candidata débil para, digamos, plan con maña para que el otro se quede con el pastel. Curiosamente, pues no, en ese estado no fue Morena en alianza con el PT o con el Partido Verde, como sí podría ir en otros estados. Y esto habla pues de cómo se va dando las cosas, ¿no? Pero regresando un poco, digo, es importante conocer cómo se dio la negociación política detrás de la gubernatura de Silvano, porque precisamente pues, te permite entender estos nexos entre grupos del PRI con el PRD, ¿no? Entonces, si bien muchos comentaban por ahí que no era delito que un grupo de políticos financiara un medio, a mí me parece muy curioso cómo muchos de los simpatizantes de la derecha, que a mí todos los días en Twitter me recuerdan que trabajo para RT en español, un medio financiado por el gobierno de Rusia y que todo el tiempo aparecen esas advertencias en Google, en YouTube, en Facebook, en Twitter y demás, mientras que otros medios como la BBC, que también son financiados por el gobierno de Gran Bretaña, pues esos no les ponen esas etiquetas, pues ahora digan que no es importante conocer de dónde viene el financiamiento de medios de comunicación que han mantenido una campañita bastante intensa contra el actual gobierno, ¿no? Si bien es cierto que no tiene algo de ilegal, volvemos a lo mismo, la política, la legalidad no lo es todo. Entonces, para mí sí es importante y trascendente pues conocer de dónde provienen los dineros, ¿no? La pregunta obligada que nadie se ha planteado, yo creo que con el suficiente rigor, pues es de dónde están sacando dinero el hijo de Roberto Madrazo y su yerno para financiar un proyecto tan caro como lo es Latinus, ¿no? O sea, Loret de Mola, Broso, Galilea Montijo, Luis García, no cobran cualquier cosa. De hecho, por ahí otro periodista que ha seguido de cerca el tema, Roa, ¿cómo se llama? Que era de Contralínea. Roa Latinos. Julio Roa, por ahí dio a conocer más o menos los montos de los contratos que habían dado que se habían firmado a estos personajes en Latinus y pues eran montos bastante grandes. Entonces, de alguna manera, pues no está de más echarle el ojo a ese asunto. Y pues bueno, ¿no? Quien quiera creer que todo es honestidad y demás bajo este asunto, pues está en su derecho de hacerlo. Pero no es casualidad que durante casi 2 años que ha durado ese proyecto, pues se había mantenido con particular secretismo y hermetismo, pues quiénes eran los dueños del proyecto. No es un caso único, en México hay muchos medios de dudosa financiamiento que no siempre se hacen públicos. Yo creo que ya estamos en una época en la que se debe de hacer cada vez más transparente de dónde provienen los dineros. Y si bien es cierto que también pues, los periodistas estamos metidos o enfrascados en un tema muy particular,
ya que pues es mal visto por varios sectores del público, de la audiencia, pues que te financien los gobiernos o que te financien las empresas o que te financie pues alguien, ¿no? Pero lo cierto es que pues de algo tenemos que vivir los periodistas y es también todo un tema, pues cómo se debe de financiar el periodismo. Yo soy de la idea de que deben de fortalecerse sobre todo los medios públicos que garanticen cierta autonomía y margen de acción y también pues el periodismo, digamos, de corte social, no este periodismo corporativista que depende de intereses privados y que ha construido una alianza entre las cúpulas empresariales y los dueños de los medios de comunicación. Y eso era básicamente el tema que yo estaba planteando ahora en Twitter, porque me parecía increíble que por ahí, después de las reacciones que hubo sobre este reportaje de Álvaro Delgado, que me parece revelador, eh, y que fue confirmado por el propio Roberto Madrazo por la mañana en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, en el que reconocía a Madrazo que no está, que le preguntó Gómez Leiva si había participado en el Consejo de Administración de Latinos, a lo cual mencionó o respondió Roberto Madrazo que no, que él no estaba participando directamente en este asunto de latinos, ¿no? Es decir, no estaba participando directamente, pero sí indirectamente. Entonces eso me pareció particularmente llamativo. No hay, ya, se confirma la información que publicó Álvaro Delgado, que muchos por ahí estaban tratando como de ponerla en entredicho, por obvias razones, pero que acabó confirmándose. Después por ahí hubo el pataleo de Carlos Loret diciendo eh, que era una campaña en su contra porque molestaba que estuvieran haciendo simplemente periodismo. Y pues bueno, quienes conocemos la trayectoria de un personaje como Loret, que participó en uno de los montajes emblemáticos, pues echado a andar y operado por Genaro García Luna, que curiosamente tiene un departamento en Miami muy cerca de donde tiene el suyo Loret de Mola, en el mismo complejo de departamentos. Pues nos da mucha risa la manera en que se aventó al piso Loret de Mola para tratar de justificar la campaña que ha sostenido contra la actual administración, ¿no? Y más allá de las opiniones políticas o las preferencias que pueda tener cada quien, a mí me parece todavía muy difícil de creer y pues no me sorprende, pero me molesta el hecho de que un tipo como Carlos Loret de Mola, pieza clave en el emblemático montaje de García Luna, entre muchos otros casos, por ahí alguien casualmente me estaba recordando el tema de Napoleón Gómez Urrutia y me estaban posicionando a Napoleón Gómez Urrutia, el líder del sindicato minero, como un líder charro, un corrupto o algo de lo peor de la 4T, cuando yo estaba recordando pues que en mi opinión, después de que he seguido también el tema minero muy de cerca en los últimos años, he platicado con mineros en huelga y demás, pues Napoleón Gómez Urrutia podrá hacer lo que sea, pero pues fue un líder sindical que defendió a los obreros mineros en muchas partes del país, ¿no? Entonces él fue víctima de una campaña de linchamiento político luego del caso de pasta de conchos. Se acordarán la cobertura de Loret de Mola con la barba crecida de 3 días en medio afuera de la mina y demás, como para darle este dramatismo televisivo que acostumbra, como igual sus coberturas de guerra, que varios de los reporteros que lo acompañaron en esa cobertura o que coincidieron con él, pues se carcajean un poco de cómo pues era mucho show mediático y muy poco contenido, ¿no? Entonces, y al igual que ocurre con Loret de Mola, pues hoy todavía mucha gente le sigue creyendo a personajes como Joaquín López Dóriga, a pesar de que pues está documentado la manera en que operadores suyos pues iban a extorsionar gente, como ocurrió con la empresaria María Asunción Aramburo Zavala, una de las máximas dirigentes empresariales de Grupo Modelo, que en 2015 pues, denunció abiertamente un intento de extorsión y de chantaje por parte de López Dóriga,
Incluso tomaron el video de uno de sus operadores, está por ahí el video, por ahí compartí hasta el número de expediente con la demanda y demás, porque todavía hasta el día de hoy, 2021, hay gente que sigue creyendo que son falsos los imputamientos contra López Dóriga, que entre otras cosas pues provocó su salida de Televisa. Fue uno de los factores fundamentales por los que López Dóriga abandonó el noticiero estelar del Canal 2, aunque sigue manteniendo sus posiciones de privilegio en Radio Fórmula y otros espacios, ¿no? Entonces yo creo que precisamente por eso es muy necesario ahondar en cómo la televisión educó a toda una generación. Yo tengo muchas conocidos todavía, tías y demás, que prefieren creerle a López Dóriga que a su sobrino que es periodista y que saben que pues yo nunca he recibido dinero de ningún gobierno o algo parecido por escribir lo que escribo, que ha habido que hacer muchos sacrificios para decir la verdad o sacar a la luz temas que incomodan a los grupos de poder. Y aún así, aunque tienes un familiar cercano en el ámbito noticioso, pues hay parentela que sigue prefiriendo creerle a estos personajes tan cuestionables, ¿no? Entonces, imagínate si tienes ese contacto, digamos, directo en tu familia, pues lo que pasa cuando no tienes ni siquiera esa referencia y pues todo lo que crees es a partir de la televisión, de la costumbre, de ciertas afinidades que se van construyendo con los años en torno a estos personajes, ¿no? Entonces, yo por ahí comentaba de que si bien para mí es cierto que la cuarta transformación y el proyecto de López Obrador pues nos ha dejado hasta el momento casos cuestionables que yo consideraría indefendibles, como el caso de la red de medicinas operada por Carlos Lomelí, quien era el delegado regional de Jalisco, de Morena, en un reportaje que sacó Mexicanos contra la Corrupción, los videos de Pío López Obrador, que los difundió Loret de Mola, ahí sí, esa sí se la compro a medias, ¿no? A pesar de que he sacado unos bodrios de reportaje que de reportaje no tienen absolutamente nada, como lo que hicieron con John Ackerman y Heréndira Sandoval, que era una cosa aberrante y ahí es cuando se evidencia la persecución política. En el caso de Pío López Obrador, pues sí había elementos pues que pusieron contra la pared al gobierno de López Obrador. Está el caso de los ventiladores que intentó vender el hijo de Bartlett, las cuentas turbias de Ana Guevara y los posibles desvíos en la CONADE. Son casos que el otro día estaba sacando la cuenta, me hace falta como sacar la cuenta así precisa, pero digamos que todos son casos de menos de 100 millones de pesos. Entonces, el de los videos de Pío López Obrador pues es de 2 millones de pesos, lo de Lomelí era como de entre 35 100 millones, igual lo del hijo de Bartlett era 35 millones, y lo de Ana Guevara pues sí, creo que ese quizá era un poquito más. Pero digamos que esos casos de corrupción que sí ha habido dentro de la Cuarta Transformación no se pueden equiparar de ninguna forma a lo que hemos visto con las privatizaciones de Carlos Salinas, con el Fobaproa, con la quiebra de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con los negocios de García Luna en la privatización de cárceles durante el sexenio de Calderón, el Pemex Gate de Romero de Champs, los montos millonarios de políticos del PRI en Andorra, la estafa maestra, el saqueo de los gobernadores. Entonces me parece increíble que muchos de los aplaudidores de Loret y de Broso, entre los cuales se encuentran las cúpulas empresariales del país que se beneficiaron durante el régimen neoliberal, como Claudio X González, que es uno de los promotores de la alianza del PRIAN rumbo a las elecciones intermedias del 2021, pues quieren ahora imponernos la narrativa de que el actual régimen de López Obrador y la Cuarta Transformación son lo mismo que lo que vimos en el PRIAN. O sea, se necesita tener un criterio realmente muy limitado para argumentar que son remotamente lo mismo hasta ahora. O sea, por lo que hemos podido ver, pues no hay punto de comparación en una cosa con otra, aunque el ruido mediático es muy grande. Y voy a explicar con lujo de detalle por qué. Les va a quedar muy claro a la gente que está siguiendo esta transmisión a qué se debe la campañita mediática que estamos viendo y que por eso hay que ponerle ojo. Yo, por ejemplo, explico que en el modelo neoliberal pues hubo claros ganadores y claros perdedores. Yo siempre pongo esta gráfica
como referencia porque me parece brutal y contundente y nadie la puede pues poner en cuestionamiento. Aunque por ahí te encuentras intentos muy marcados de gente que quiere tratar de desmentir esta evidencia tan contundente, ¿no? Esta es una gráfica que se llama la productividad total de los factores del INEGI, con lo cual el INEGI mide pues, el crecimiento de la producción y de la productividad. Entonces, de 1990 a 2019 es prácticamente el periodo que duró en México el modelo neoliberal desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto y el primer año de López Obrador. Solo 3 sectores de la economía registraban números positivos. 1, los medios de comunicación. 2, la agricultura, que ese yo le pondría un asterisco, porque hasta 2014 todavía registraba números negativos. Yo no acabo de entender cómo es que de 2014 a la fecha la agricultura ha registrado un repunte si no hay algo un factor estructural que a mí al menos me permite entender este repunte. Yo quizás se lo atribuyo al éxito que han tenido algunos cultivos como el aguacate, por ejemplo, con toda esta fiebre del aguacate en Estados Unidos, pero no me queda del todo claro cómo es que el campo mexicano, pues sin que hubiera una razón del todo clara, aparece ahora con números positivos. Pero bueno, vamos a dejarlo como uno de los sectores que también se ha beneficiado. Y el otro sector que se ha beneficiado mucho de el modelo neoliberal, ojo, con el campo hay que hacer la acotación de que se han mejorado las condiciones de vida para un grupo de agricultores asentados principalmente en Sinaloa, en Guanajuato, y que cuentan con riego altamente tecnificado y otro tipo de circunstancias que les ha hecho exportar su producción a Estados Unidos y que sí se han visto beneficiados por los tratados de libre comercio, mientras que se ha desfondado pues, el sector campesino, que ahora hasta nos vemos obligados a importar maíz, a pesar de que en México surgió el maíz como uno de los granos básicos que ha alimentado a la humanidad. Pero bueno, esa era una acotación necesaria para el tema de la agricultura. Pero lo que me interesa resaltar con esta gráfica es la manera en que se han beneficiado los medios de comunicación y el sector de bancos y servicios financieros. Vamos a abrir la gráfica y aquí vemos claramente que aparece con el número 51, que ha registrado un crecimiento de prácticamente el 3% en la productividad total del 90 al 2019, son los medios de comunicación. Si usted se pregunta por qué hay una campaña mediática contra el cambio de régimen político en México que estamos viviendo actualmente, pues mucho tiene que ver con los grandes beneficios que obtuvieron los medios informativos, las televisoras, los periódicos, las estaciones de radio principalmente, durante la época neoliberal, y en gran parte pues estos beneficios fueron obtenidos vía publicidad oficial que se han reducido de manera drástica durante la llegada de López Obrador a la presidencia de México. Luego está la agricultura con casi un 1% y el sector de los bancos con 0.5%, una tasa de 0.5 de crecimiento anual durante estos años de la época neoliberal. Y recordemos que pues, parte del beneficio de este sector bancario pues, se debe nada más y nada menos al rescate bancario, al famoso FOBAPROA y PAP, del que nadie habla en los medios de comunicación, que también fueron beneficiados. Entonces, digamos, hay una alianza muy clara entre los medios de comunicación en México, el sector empresarial, los bancos y el capital financiero transnacional. Ese bloque es básicamente el sustento del bloque opositor. Entonces vamos a explorar un poco ese hecho incuestionable. Acá están las otras gráficas para que no haya dudas de cómo, por ejemplo, el sector de los medios de comunicación, información en medios masivos, pues es el que más registra crecimiento con 2.99, servicios financieros y de seguros 0.54. Entonces aquí están muy claros. ¿Cómo es posible que toda la economía mexicana, todos los otros sectores, como lo son, por ejemplo, la minería, el sector energético, la construcción, la manufactura, el comercio, transportes, bienes raíces y servicios,
todos los otros servicios educativos, etcétera, presenta números rojos. ¿Cómo es posible que un país genere prosperidad si 30 años, durante un periodo de 30 años, tienes números rojos en tus índices de producción? ¿Cómo va a generar un país bienestar y prosperidad si hay caída en la producción en prácticamente todos los sectores de tu economía? Eso es una cosa que a mí me parece increíble que no se discuta más a menudo en los medios de comunicación, pero obviamente pues obedece a esta lógica, ¿no? A esta gráfica de cómo se han beneficiado los medios de comunicación del anterior modelo económico, y eso pues ha provocado un pacto de silencio entre estas élites, lo que algunos investigadores como Edgardo Buscaglia llamaron el pacto de impunidad. A final de cuentas, pues ellos se beneficiaban de este asunto y pues impulsan hasta el día de hoy una agenda muy afín a los intereses del modelo neoliberal por obvias razones. Por eso vemos que personajes beneficiados como Claudio X González, pues ahorita están promoviendo la idea de que la 4T es lo mismo que el PRIAN y que por eso conviene más votar por el PRIAN. Pues es una lógica aberrante y la que están tratando de imponer desde la derecha, y por eso pues quienes hemos seguido de cerca estos temas pues nos carcajeamos, ¿no? de los argumentos tan pobres que están tratando de impulsar. Yo por ejemplo ponía de ejemplo el FOBAPROA, que es un caso que en México nadie toca, todo el mundo se hace de la vista gorda, pero los mexicanos hemos pagado más de 2 billones, es decir, 2 millones de pesos por el rescate bancario del FOBAPROA y del IPAP, y debemos todavía otro billón, es decir, otro millón de millones de pesos, a pesar de que la deuda original era de 600,000 millones de pesos en 1999. Esta gráfica yo la hice hace unos años cuando me metí de fondo al tema, en 2017 yo creo que debe haber sido, sí. En el que se explica pues cómo a pesar de que se ha pagado grandes cantidades de dinero, la deuda del rescate bancario sigue y sigue y sigue creciendo. Mucha gente no dimensiona estas cifras, pero para que se den una idea, el presupuesto de 2021 fue de poco más de 6 billones de pesos, es decir, que la deuda del IPAB pues es una sexta parte de todo el presupuesto o todo el dinero con el que cuenta el Estado en un año para pagar educación, vacunas, hospitales, carreteras, etcétera, 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 todos los gastos que tiene que sufragar el Estado. Pues el rescate bancario al día de hoy nos está costando una deuda, una presión sobre las finanzas públicas de una sexta parte del presupuesto anual, y a pesar de que es un monto gigantesco, nadie habla de eso en los medios. ¿Cuántas vacunas se hubieran podido comprar con lo que se debe del FOBAPROA? ¿Cuántos hospitales se hubieran podido construir, equipar y demás con ese pasivo tan gigantesco del cual se han beneficiado los banqueros, que no por casualidad pues son aliados y promotores de la inversión, del libre mercado, de toda esta jerga neoliberal que se ha construido con el paso de los años, y que muchos mexicanos lamentablemente por esta enajenación y continua exposición a medios de comunicación, empleados y afines a estos intereses, pues se han ido programando de una manera muy arraigada este discursito neoliberal que ha generado un desastre para México. Yo por aquí tengo los números de los beneficios que ha tenido la banca. Fíjense lo que ganaba la banca en 1998, en 1999, y a partir del rescate bancario, ¡pum!, crecieron los dividendos de una manera exorbitante hasta alcanzar su punto en 2017, justo después de que se terminaron de aprobar las reformas estructurales de Peña Nieto y demás. Tuvo una ligera caída en 2018. Habría que ver cómo están ahorita las cifras. Ahorita, pues, por la pandemia debe haber habido un retroceso, pero me importa, pues, sobre todo la gran escala. En los medios de comunicación mexicanos y en general de todo el mundo son muy aptos o recurren mucho al cortoplacismo. Te pasan una parte de la realidad, lo que pasó hace 1, 2, 3, 5 años, pero cuando ves la película completa, periodos más largos de tiempo, qué pasó en los últimos 20, 30 años, las cosas muchas veces toman otra dimensión. Estos datos obviamente son de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
Yo me puse a hacer las gráficas en Excel y todo el asunto, pero son temas que pasan ahí desapercibidos en los medios de comunicación mexicanos, de los que nadie habla y que yo creo que es muy importante pues retomar. Y lo mismo pasa, pues, uno de los saldos más grandes del modelo neoliberal pues es la cantidad de muertos y de violencia. Aquí está la gráfica del INEGI que yo también siempre cito. De 1990 al 92 hubo un pequeño aumento en el número de homicidios dolosos a nivel nacional, luego hubo una caída constante desde el 91 hasta el 2006, 2007, y a partir de la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, producto del fraude del 2006, se dispara la violencia a niveles inéditos en la historia reciente de México. Entonces, todavía vemos que hoy personajes como el cínico de Felipe Calderón se atreven a criticar las condiciones actuales del país, pues cuando él fue uno de los máximos responsables en dejar al país en la situación en la que está. Entonces, obviamente, pues la hegemonía de este grupo neoliberal no solamente se construyó con políticos y empresarios que dieron forma a la corruptocracia, sino que también pues, se construyó a partir de una hegemonía cultural, maiceando a intelectuales y formando cuadros mediante sus aparatos ideológicos, como ocurre por ejemplo con todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que salieron del ITAM, que era uno de los abastecedores, digamos, o uno de los formadores de cuadros por excelencia del régimen neoliberal y que hasta hace poco pues ocupaban cargos de privilegio en la Secretaría de Hacienda, en el gobierno federal. Muchos de los funcionarios de Calderón y de Enrique Peña Nieto pues provenían del ITAM, que tenían toda una formación muy tecnocrática, que de alguna manera se volvió un referente, ¿no? Mientras muchos investigadores de la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Economía, yo vi muchos estudios muy interesantes sobre la degradación del salario mínimo en estos estudios que hace el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, pues eran totalmente relegados de los medios de comunicación, apenas los mencionaba por ahí La Jornada, una que otra vez, mientras a estos expertos del ITAM, que todavía hoy tienen mucha difusión en medios de comunicación, pues se les daba demasiado juego, ¿no? Entonces, de alguna manera esto va creando una percepción que va educando a las masas o va educando a la gente para que sea más fácil la dominación de este grupo sobre otros. Esto es básicamente una síntesis de teoría de ciencia política de Gramsci. Es así como funciona el concepto de hegemonía cultural, en el que el grupo dominante educa a los dominados para que sea más fácil su sometimiento. Y eso es básicamente con lo que estamos viendo en mucha gente que está defendiendo los intereses de las grandes empresas, aun cuando paradójicamente van incluso en contra de sus propios intereses, como lo vimos, por ejemplo, la semana pasada con la manera en que Bimbo, Walmart, ¿cuál era la otra? Oxxo, pagan menos por la electricidad, pagan menos impuestos que un mexicano promedio como tú o como yo, que sí pagamos nuestros impuestos, que no tenemos subsidios en las tarifas de luz, y sorprendentemente pues mucha gente enajenada con estos medios de derecha y con la manera en que han sido educados durante años para la obediencia, pues prefieren defender a estos grupos y estos sectores cuando incluso van en contra de sus propios intereses. Ahí es cuando a mí ya me parece alucinante los grados de enajenamiento en los que llegamos. Y por eso, pues no en balde la mafia intelectual, como yo le llamo en México, encabezada por Enrique Krause y Aguilar Camín, con sus revistuchas estas de letras libres y nexos, pues acarrean o mantienen la cohesión de un grupo de intelectuales, de académicos, que son afines al régimen neoliberal y que han sido muy beneficiados por el mismo. Han recibido muchas prebendas por parte de cosas como el Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, los fondos para el Sistema Nacional de Creadores y otras prebendas, incluidas, por ejemplo, los nombramientos que hay de muchos de ellos en el Colegio Nacional, que de alguna manera pues son como estos apapachos que les dio el gobierno y el régimen neoliberal
desde Salinas de Gortari, que fue muy visionario en este aspecto para cooptar a los intelectuales de la época para pues, echárselos al bolsillo. El caso de Octavio Paz pues, es emblemático, incluso muchos hablan de que hubo gestiones de Salinas para que le dieran el Nobel a Octavio Paz, el Nobel de Literatura a principios de los 90, incluso con el mismo García Márquez, con Elena Poniatowska, o sea, había como muchos guiños y acercamientos de Salinas de Gortari precisamente para tratar de acallar a los críticos tras el fraude del 88. Entonces digamos que esa forma de ejercer el poder desde los aparatos ideológicos que incluyen a los intelectuales orgánicos que tienen el deber de educar a las masas, pues estos son algunos de los principales exponentes, ¿no? Y no es casualidad que si regularmente veamos a Enrique Krause, a Aguilar Camín, a Jorge Castañeda, a María Amparo Cázar, pues en los espacios de comunicación de Carlos Loret de Mola, que es parte de este grupo. Entonces no debe de extrañarnos, pero sí hay que entender cómo funciona este proceso de hegemonía, porque a final de cuentas, pues el derrotado bloque neoliberal está luchando por la hegemonía que perdieron. Y por eso yo mencionaba también que pues es un caso que está sucediendo, no es propio de México. Hemos visto casi la misma película en Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela, en donde cualquier proyecto de corte nacionalista y popular pues ha enfrentado a críticas similares por parte de los grupos opositores en sus respectivos países. Entonces, que normalmente suelen ser afines a los intereses de Estados Unidos, valga el comentario en la región. Y esto explica mucho pues, de la disputa política que hay en nuestros países y que creo que también esta parte como más profunda, más estructural de cómo funcionan los medios de comunicación, la política y las cúpulas empresariales, pues no se suele tocar en los medios de comunicación. Por ahí yo me burlaba un poco de la frase esta de Broso, de que al poder se le revisa. Pero lo que no menciona Broso pues es que el poder no se limita únicamente al gobierno. Esa es una visión muy arcaica de cómo funciona el poder. O sea, yo creo que a Broso se le han pasado de largo, pues por menos los últimos 2 siglos en la historia de las ideas, autores elementales como Michel Foucault, el gran filósofo del poder del siglo XX, en el que pues habla de cómo hay toda una serie de mecanismos mucho más sofisticados para ejercer el poder, y el poder no es solamente el gobierno o el gobernante en turno, sino que hay otros poderes, como el poderío, que se desprende de la acumulación de capital, el poderío económico, al cual también hay que revisar, aunque a muchos tecnócratas y intelectuales orgánicos del régimen neoliberal, pues se les pasa esta parte, ¿no? O la omiten de manera muy conveniente, de que al poder económico también se le revisa. Y es una parte que parece completamente fuera de la discusión en los medios mexicanos y que a mí me parece muy importante mencionar. Pero bueno, ya nos colgamos un poco con este tema que yo creo que era fundamental. Voy a mencionar ya brevemente pues las implicaciones de el bloqueo de que hubo en el canal de Suez, que también me parece geopolíticamente muy interesante, porque ya incluso mucho he visto en varios medios que ya se habla sobre este fenómeno o este peculiar caso de cómo un barco colapsó al comercio internacional, bloqueando una de las rutas por excelencia para el tráfico, no el tráfico, sino el transporte de mercancías, sobre todo de los países asiáticos hacia Europa vía el Mediterráneo, a través de este canal que está, digamos, entre Egipto y Arabia Saudita. Es una de las principales rutas comerciales en la historia de la humanidad. Entonces, como un barco de unas dimensiones pues gigantescas provocó un bloqueo que duró prácticamente una semana y que generó pérdidas por más o menos 10.000 millones de dólares al día. Eso es más o menos lo que han calculado hasta ahorita, pero hay que ver las pérdidas de los seguros, etcétera, etcétera. Y por ahí vi un mapa que a mí me pareció increíble. Este mapa que muestra cómo estaba el embotellamiento durante el bloqueo por el canal de Suez. Vean la cantidad de barcos que quedaron ahí varados
y estancados por un solo barco. Entonces, de alguna manera, esto habla lo que ya algunos medios están hablando sobre la globalización y el problema de los suministros planeados al milímetro. Es decir, que ya se ha llegado a tal nivel de explotación y de, eh, pues de maximizar la renta de las ganancias obtenidas por el comercio, que ya se está, cualquier pequeño fallo en el sistema te crea un colapso gigantesco y unas pérdidas enormes por un atorón de un barco, imagínense nada más. Es una, incluso había algunas, vi unos textos más a fondo, globalización, creo que la BBC también, la globalización varada, tituló el País. El New York Times, este era el que yo vi. El buque atascado en el canal de Suez es una parábola sobre la globalización excesiva. Me parece que retrata muy bien este titular del New York Times, pues, parte del fenómeno que causó grandes pérdidas en las cadenas de suministro globales, y que es curioso que los grandes medios, sobre todo occidentales, hablen como de este caso del el bloqueo en el canal de Suez como una muestra de los excesos del capitalismo y de la globalización. Es una crítica más a este tema que me parece que no hay que perder la vista. Es un poco coyuntural, pero que evidencia de alguna manera pues algunos de los fenómenos estructurales que llevan ya años tejiéndose. Pero bueno, ya estamos por cumplir la hora. Parece que no, pero luego sí, cuando me suelto a hablar, sí me la puede echar un poco larga. A él les recomiendo que se suscriban al canal, por supuesto, para que me ayuden a seguir manteniendo este proyecto. Estoy haciendo un esfuerzo grande. Hoy de hecho fue un día complicado porque tuve que ir a arreglar el celular. Cosas que pasan, se le descompuso la entrada y demás, y tuve que ir a arreglarlo de emergencia porque si no, no puedo trabajar con esta dependencia que tenemos ahora a las nuevas tecnologías, y más si uno trabaja en medios de comunicación, depende de hacer citas y demás. Y, y pues estoy ahorita a altas horas de la noche todavía armando el programa de mañana por el compromiso que asumí de sacar algo todos los miércoles. Y pues sí, sí, sería como muy importante que me ayuden a compartir, que me dejen sus comentarios de qué opinan, qué les parece este tipo de información que estamos presentando aquí, qué otros temas les gustaría ver en el canal. Tengo por ahí un par de entrevistas bastante interesantes y un proyecto un poco más largo que ya les iré contando y sacando información, bueno, sacando videos semanalmente. Ahorita no les puedo adelantar mucho, pero que pues seguimos aquí en el asunto de ir generando espacios alternativos, y por eso pues es importante que me apoyen suscribiéndose al canal, compartiendo, dándole clic a la campanita para que estén atentos de las notificaciones, compartiendo el material que se sube a Facebook, y por supuesto que me sigan tanto en el canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla. Vamos a ponerlo por acá. Aquí al canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla. Estoy subiendo pues por lo menos un material a la semana. Espero poder después subir un poco más, pero no me da la vida para tanto, ustedes disculparán. Uno que sí tiene que trabajar y reportear en la calle, que ahorita me dio mucho gusto regresar a la calle. Hay varios temas ahí que me están llamando la atención. Posiblemente me meta a una nueva investigación a fondo. Todavía ando midiéndole porque es demasiado trabajo el que requiere. No sé si tengo tiempo disponible, pero pues en esas andamos. Aquí está el canal de, bueno, la página en Facebook para que me sigan también por este espacio. He recibido de repente gente que se mete a mi perfil personal y me manda solicitudes, pero pues por razones de seguridad que tenemos que tener los periodistas nunca acepto invitaciones de gente que no conozco. Entonces por aquí es la vía en el perfil público donde nos podemos comunicar y estar como al tanto. Me da mucho gusto leer sus comentarios y demás. Y pues obviamente en el Twitter, que digamos que es en el de batalla, en donde estoy de lleno, de tiempo completo ahí, dando la pelea, comentando temas y demás.
Pero bueno, espero que les haya gustado esta emisión de El Podcast, que no se les haya hecho tan aburrida. Y pues bueno, nada, espero sus comentarios, que me platiquen más o menos qué otros temas les gustaría que abordáramos. Y esto sería todo. Nos vemos la próxima semana. Chao.